Hola a todos y todas, ¿cómo están? Estamos muy contentos de tenerlos aquí ahora en esta última charla experta de este encuentro de innovadores públicos de nuestro segundo día. Hemos tenido una agenda intensa esta mañana con los diálogos digitales, con la charla de Mariana, también ayer con los talleres, con las charlas de las autoridades también, así que ahora estamos cerrando este bloque de charlas de este encuentro de innovadores públicos. Tenemos esta sesión ahora con Santiago, que nos va a estar contando su experiencia en torno a servir a la gente, midiendo el desempeño de los servidores y de los servicios para una mejor experiencia para las personas usuarias, su valiosa experiencia. Me presento entonces yo. Me gustaría primero contarles que yo soy Francisca Moya, soy coordinadora del Índice de Innovación Pública del Laboratorio de Gobierno, y hoy día voy a estar moderando esta charla de Santiago, que ya lo veo ahí, que se sumó a nuestra sesión de web. Entonces, sin más preámbulos, me gustaría presentar a Santiago, contarles que Santiago es un analista de políticas de la División de Indicadores de Gobernanza y Desempeño de la OCDE, que lideró también el desarrollo del cuestionario sobre los determinantes de la confianza en los países de la OCDE. También Santiago ha liderado los estudios de casos sobre los determinantes de la confianza en Corea del Sur, en Finlandia, en Noruega y en Nueva Zelanda. Coordina la publicación insignia de la OCDE, Panorama de las Administraciones Públicas, y también es coeditor de la versión latinoamericana. Hizo parte del grupo que elaboró el manual UN City Praia sobre estadísticas de gobernanza, al cual contribuyó con un capítulo sobre satisfacción de los servicios, y trabaja desde el 2013 ya en la ONU. Él es economista y analista de políticas y trabaja actualmente en la dirección de gobernanza pública de la ONU. Santiago, qué alegría tenerte hoy día con nosotros y con todos los innovadores públicos que nos acompañan y que están ansiosos de conocer tu experiencia y que nos cuentes todo esto que nos motiva y nos trae a este encuentro de innovadores públicos. Santiago, te entrego la palabra. Muchas gracias, Francisca. Para mí es un gusto estar esta tarde con ustedes compartiendo el trabajo que hacemos desde la OCDE. Voy a compartir mi pantalla con las diapositivas. Me dicen, por favor, si ¿Se ve tu pantalla? Exactamente. Y necesitamos que esté en modo presentación. Bueno, en este momento debería estar. Estamos viendo el PowerPoint completo. ¿Ese está bien o este es un buen modo o debería hacer alguna modificación? Debiese ser más grande como en modo presentación para que se vea la lámina completa, porque ahora vemos las notas también. Entonces, espera. No hay problema. Exactamente esa forma debe ser. Creando expectativa. ¿Este está bien? Vemos la pantalla completa. Si quieres, ¿puedo compartir yo la presentación? Si te es más sencillo. Prefiero así. Ya, perfecto. Dame un segundo. Si no perdemos más tiempo. Bueno, les voy a ir contando sobre el trabajo que estamos haciendo en la OCDE, que estamos llevando a cabo en este tema de satisfacción con los servicios públicos. La presentación se llama Servir a la gente, midiendo el desempeño de los servicios para una mejor experiencia de las personas usuarias. Siguiente, por favor. La presentación tiene una estructura donde voy a empezar hablando de la importancia de los servicios públicos, qué sabemos sobre las medidas de satisfacción de los mismos, cuáles son los desafíos y tendencias que estamos viendo en los países miembros de la OCDE, qué metodología de trabajo estamos siguiendo y estamos poniendo en marcha, y por último unas conclusiones. Solo para enmarcar el trabajo, un poco decir que buena parte de los resultados que aquí estamos mostrando parte de la publicación de Panorama de las Administraciones Públicas, en inglés Government at a Glance, que es una publicación
insignia de la OECD. Para dar un poco de contexto, muy breve, por qué nos interesamos por este tema. Bueno, la provisión de servicios eficientes, inclusivos y que funcionen bien son un objetivo de cualquier sector público, muchas veces consagrados en las constituciones y en todas las estrategias gubernamentales. Se consideran herramientas fundamentales para reducir la desigualdad y nivelar las condiciones de vida, alcanzar mayor bienestar. En nuestro trabajo empírico hemos visto que satisfacción o mayor satisfacción con los servicios también ayuda a incrementar la confianza en las instituciones públicas y es fundamental para el funcionamiento de las democracias. Y también desde un punto de vista un poco más pragmático, finalmente la provisión de servicios es considerada por los usuarios y por los ciudadanos como una retribución por el pago de impuestos. Siguiente, por favor. Empezando por esto último, aquí vemos un poco la composición del gasto, tanto en Chile como en los países de la OECD. Y lo que vemos es que, y pues esto hay que mirarlo con cierta cautela, pero por ejemplo, en el caso de Chile, lo que es el gasto en salud y en educación constituye alrededor del 39.3% del gasto total, en lo que es un poco mayor que si se mira el promedio de la OCDE, donde es 31.6. Obviamente, cuando uno mira el gasto en protección social, las cargas se nivelan. Y de igual manera hay que tener en cuenta que en muchos otros sectores también hay provisiones o hay, digamos, diferentes rubros o partidas que se aplican a la provisión de servicios. Pero solo para enmarcar lo importante que es esto en términos también de ejecución de política pública y de ejecución de recursos. Y por lo tanto, y siguiente por favor, es importante que los servicios estén de acuerdo o acordes con las expectativas que tienen los usuarios y que tienen los ciudadanos. La medida más frecuente o más común que se usa, digamos, para evaluar los servicios es la satisfacción y ahí devolvámonos un poco y pensemos un poco en cómo se ha abordado esta cuestión de qué es la satisfacción. Finalmente se entiende que es un juicio subjetivo sobre el desempeño de un servicio y ese juicio subjetivo está formado por diferentes componentes. La experiencia que la persona haya tenido sobre el proceso del servicio, es decir, cómo me fue, cómo me trataron, fueron corteses conmigo, fueron simpáticos, y de otra parte el resultado mismo, es decir, obtuve lo que era mi derecho, obtuve lo que era el resultado del servicio. Entonces, estos dos elementos se conjugan para crear, digamos, esta evaluación subjetiva que finalmente llamamos satisfacción. También hay una teoría bastante famosa que es la teoría de la desconfirmación de expectativas, donde básicamente nos dice que la satisfacción es un contraste entre la experiencia que tuvimos y lo que eran nuestras expectativas previas. Todo esto hay que tomarlo, digamos, con alguna cautela, porque al ser medidas subjetivas, están sujetas a una serie de sesgos que pueden generarse, digamos, cuando la gente está respondiendo las diferentes encuestas. ¿Qué tipo de sesgos? Puede haber sesgos en general contra el sector público, estos son más comunes en algunas culturas que en otras, donde, por ejemplo, todo lo público se considera o hay alguna mirada un poco negativa hacia lo público. Puede haber también las opiniones políticas, es decir, gente que es más propensa a reportar satisfacción alta si el gobierno que está, digamos, en ejercicio es aquel cercano a sus preferencias políticas, lo que llamamos el efecto halo, y es que la primera experiencia o con poca información ya se genera un juicio general, y entonces también hay una especie de sesgo o sesgos de deseabilidad social,
donde la gente evalúa los servicios de cierta manera porque se espera que así lo hagan, un poco también relacionado con lo que puede ser la preconcepción del sector público. Entonces son unas medidas que de alguna manera nos dan información muy relevante, pero tienen una serie de componentes, son en general bastante agregadas. Siguiente, por favor. Y nada más para mostrarles un modelo de la relación entre el desempeño del servicio y la satisfacción. Empezamos, digamos, desde la estrategia de gestión para ponerlo en funcionamiento, el resultado del servicio, después la percepción de ese resultado, la satisfacción y finalmente la confianza. Pero, digamos, en todas estas relaciones o en todas estas interacciones puede haber elementos exógenos que entren a jugar para la definición de esa satisfacción y en algunos casos con, digamos, efectos que se refuerzan. Entonces, satisfacción y confianza van un poco de manera circular. Mayor satisfacción genera mayor confianza, pero en la medida que hay mayor confianza también puede haber mayor satisfacción y es el paso claramente entre un indicador digamos, lo que llamamos una situación objetiva, hacia algo que, como comentaba algo, es una percepción más subjetiva sobre los servicios mismos. Siguiente, por favor. Para poner un poco de contexto y de evidencia, a pesar de la complejidad y de todos los elementos que mencionaba anteriormente, en los países de la OCDE, y esto es de una encuesta que realizamos hace poco en 22 países de la OCDE, por primera vez, la encuesta sobre determinantes de la confianza. Desafortunadamente, Chile no participó de la primera medición, pero lo que encontramos es que a pesar de esa complejidad, en general, la mayoría de los ciudadanos en los países de la OECD reportan estar satisfechos con los servicios. Aquí vemos de manera gruesa, de manera agregada, 3 servicios. Uno, satisfacción con el sistema de salud. El 62% de las personas en promedio en la OCDE reportan estar satisfechas. Un poco menos, pero igual cercano al 58% en el caso de satisfacción con el sistema de educación, y lo que llamamos ya servicios administrativos es donde se alcanza, que es como temas de obtener un pasaporte, de obtener un registro de nacimiento, este tipo, tienen una satisfacción global de 63% en promedio. Entonces, a pesar, digamos, de todos esos elementos que entran en juego, en los países de la OCDE en promedio, vemos una satisfacción relativamente alta. Siguiente, por favor. Sin embargo, cuando le preguntamos a la gente si creen que los servicios serán modificados, si la gente así lo demanda, si una gran proporción, si la gente se quejara sobre la manera como funciona un servicio, ellos creen probable que este será modificado. En los países de la OCDE encontramos que solo un 40% de la población esperan que así sea. Entonces ahí vemos que, digamos, hay como una especie de brechas entre esta satisfacción esperada y lo que nos está diciendo la gente sobre las características de los servicios. Siguiente, por favor. Y, digamos, también, digamos, es difícil volver estas medidas, pasarlas a la acción, porque son medidas agregadas, como lo estaba mencionando. Entonces, no es evidente saber qué hay que mejorar. Nosotros en la OCDE tenemos lo que llamamos nuestro marco del servicio a los ciudadanos, que está en el Government at a Glance, que básicamente mira los servicios a través de un lente mucho más amplio y de diferentes atributos relacionados con el acceso, pero este acceso también puede ser acceso económico, geográfico o simplemente acceso a la información, la capacidad de respuesta en cuanto a
cortesía y tratamiento, por ejemplo, la existencia de requerimientos especiales o la oportunidad en la provisión de servicio, y la calidad, la entrega efectiva de servicios, la consistencia en la provisión de estos y la seguridad de los mismos. Entonces, con esto construimos, siguiente, por favor, unas tarjetas de desempeño, donde nosotros miramos para 3 sectores, y en este caso son salud, educación y justicia, diferentes indicadores en cada una de las dimensiones que mencioné con anterioridad. Ahí, por ejemplo, vemos los datos para Chile. La manera de leer esto es si, digamos, el país está en el color amarillo, quiere decir que está dentro de una desviación estándar del promedio. Si está en verde, quiere decir que está en general una desviación estándar por encima, dependiendo del tipo de indicador del promedio, y si está en rojo, una desviación estándar por abajo, dependiendo del indicador de nuevo del promedio. El numerito nos indica la posición relativa en el contexto de la OCDE, y la flecha nos indica si se mantuvo igual, si mejoró o si empeoró con respecto a sí mismo, teniendo en cuenta los datos anteriores. Entonces, estas, digamos, tarjetas de desempeño nos permiten una mirada más holística a los servicios a través de las diferentes dimensiones de acceso, capacidad de respuesta y calidad. Siguiente, por favor. Lo que también hemos hecho es mirar, les había hablado antes de las medidas de satisfacción, mirar cómo se relacionan estos indicadores de nuestras tarjetas, digamos, de nuestras tarjetas de desempeño con las medidas de satisfacción, y ahí, digamos, no sé por qué no se ve muy bien, pero básicamente a través de una regresión multivariada lo que encontramos es que estos diferentes atributos que capturamos en nuestras tarjetas de desempeño capturan más o menos el 81% de la varianza en lo que se refiere a satisfacción. Luego, la satisfacción es una medida que sintetiza una parte significativa del desempeño. Es la primera evidencia que encontramos. Siguiente, por favor. Y este trabajo también se ha hecho ya no combinando fuentes, ya no combinando, digamos, las tarjetas de desempeño que vienen de diferentes tipos de fuentes. Pueden ser registros administrativos o encuestas de población diferentes, o encuestas de expertos. Este es un ejemplo de, digamos, cuando se ha tratado de capturar esto en conjunto a través de encuestas de hogares. Y esta es evidencia de la encuesta de calidad de vida europea, donde, digamos, se hicieron indicadores agregados de satisfacción, pero donde también hicimos una serie de preguntas que preguntaban sobre las diferentes dimensiones de nuestro marco metodológico. Entonces, la distancia, este es el caso de salud, la distancia, por ejemplo, hasta encontrar, digamos, un médico, un centro de salud. Puedes volver a la anterior, por favor. La demora o cuánto tardaba conseguir una cita, o el tiempo que había cuando ya se había conseguido una cita en ver al doctor. Y en general también encontramos que en buena medida todas estas dimensiones de acceso están capturadas a través de la misma encuesta de hogares, están relacionadas con la confianza. Entonces, todo esto para mostrar un poco la evidencia empírica que hemos colectado a través de diferentes fuentes, donde los indicadores de satisfacción, digamos, nos dan unas señales importantes y están asociadas a elementos de los atributos de los servicios mismos, pero de nuevo carecen de accionabilidad. Siguiente, por favor. Entonces, lo que acabo de decir, ahí está. Y también es cierto que estas medidas de satisfacción
se recolectan en muchos países y se recolectan al nivel individual por diferentes agencias y en diferentes momentos. Sin embargo, lo que estamos viendo en muchos países de la OECD es que hay una especie de migración o de tendencia hacia el desarrollo de metodologías basadas en viajes de usuarios donde básicamente ya no se evalúa la satisfacción con un servicio individual, sino se mira de manera holística el problema que tiene el ciudadano y las diferentes etapas que hay para solucionarlo. Obviamente, la gobernanza de este tipo de metodologías requiere la integración de diferentes agencias, de diferentes niveles. Entonces, es de alguna medida más compleja que cada agencia, digamos, midiendo sus propios servicios. En este orden de ideas, los planes de acción se han vuelto o se consideran como una herramienta muy importante para simplificar la gobernanza en la gestión de los servicios. Y ahí tenemos ejemplos, por ejemplo, de lo que hacen Francia y Estonia con las diferentes agencias en este caso. Otra cosa que vemos mucho y una tendencia que estamos viendo es que si bien se mantiene el énfasis en la digitalización y en la digitalización de los servicios, todo esto se profundizó con la pandemia. También vemos que hay cierta resistencia a que el canal digital sea el único canal para el acceso a los servicios y los usuarios, las personas también están demandando que haya acompañamiento y alternativas. Entonces, no va a decir que estamos que hay una resistencia hacia lo digital, pero sí que hay una especie de mirada hacia lo digital dentro de una complementariedad necesaria. Siguiente, por favor. Todo esto nosotros lo estamos trabajando, como decía, a través de un grupo informal de países en el que está Chile, donde se hace intercambio de buenas prácticas y de retos comunes, y donde básicamente nuestro enfoque es en el monitoreo de los sistemas, la medición y el uso, digamos, de la retroalimentación para mejorar el diseño y la entrega de los servicios. También mencionar que el pasado noviembre hubo una reunión ministerial de los ministros, digamos, que cubren el área de gobernanza pública en Luxemburgo, donde se acordó o le dieron el mandato a la OCDE de desarrollar una recomendación sobre sobre el diseño de servicios gubernamentales para mejorar la experiencia de la gente. Siguiente, por favor. Ya casi concluyo para pasar a las preguntas. Entonces, lo que estamos viendo, un poco la lección que estamos viendo de todo este trabajo es que los gobiernos deben innovar en procesos y sistemas. Para esto es necesario que se esclarezca la cadena de rendición de cuentas y comunicación con el liderazgo político. Vemos que los procesos que hemos visto que son más exitosos de esa migración hacia los viajes de usuarios porque ha habido de alguna manera un mandato político y un liderazgo político fuerte. Es importante fomentar la cooperación entre las diferentes agencias para mejorar el desempeño de los servicios. Como lo decía antes, esto requiere pasar de un enfoque fragmentado hacia uno donde se miran los problemas de manera integrada y donde se toma un poco la perspectiva de la gente y no tanto de las diferentes agencias. Para esto es necesario establecer responsabilidades claras en el monitoreo del desempeño y de los resultados, del desempeño de los servicios y los resultados, perdón, y claramente también la selección y armonización de los indicadores. El último, por favor. Entonces, para concluir, estamos viendo un avance hacia las metodologías para medir los viajes de usuario. Hay necesidad también de integrar de mejor manera la información de satisfacción y sus determinantes en el ciclo de desarrollo, monitoreo y evaluación de los servicios. Hemos visto que en buena medida, y yo creo que esto es muy relevante para una red como la que estamos viendo hoy, que es de innovadores,
estas redes informales en algunos países, y tenemos por ejemplo el ejemplo de Irlanda, donde hay una red que funciona hace 22 años y que ha desarrollado varias herramientas para mejorar los servicios. Es una red informal, digamos, de servidores públicos que justamente ayuda para intercambiar prácticas y para proponer herramientas que permitan mejorar los servicios. De nuevo, el tema de la perspectiva de usuarios y su retroalimentación, cómo incorporarlo, y el trabajo que hacemos nosotros también a través de nuestra red es fomentar el intercambio de información y las experiencias entre países. Quizás para concluir, mencionar que también estamos desarrollando actualmente, o vamos a desarrollar un trabajo con Chile, con el Ministerio de Finanzas, que es la revisión de la encuesta del instrumento que ellos tienen para la medición de satisfacción de los diferentes servicios en primera instancia, y en segunda instancia dar, digamos, herramientas o avanzar hacia una estrategia que sea más enfocada en lo que llamamos people centricity, o poner a la gente en el centro, y que pueda avanzar hacia esos viajes de usuario. Con esto concluyo y creo que hay algunas preguntas. Si el tiempo nos da, creo que hay un poco de tiempo todavía. Entonces, muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Santiago, por compartir tu experiencia con nosotros, compartirnos desafíos comunes aquí entre el Laboratorio de Gobierno y el estudio que nos contaste y detallaste exactamente la medición tanto de satisfacción como de capacidades. En el caso del índice de innovación pública son elementos muy importantes que tenemos que ir posicionando cada vez más en la conversación de este tipo de instancias, pero también posicionando también en la importancia que esto toma para las instituciones públicas que nosotros componemos y que componen los innovadores públicos que nos acompañan hoy día. Efectivamente, tenemos algunas preguntas que nos gustaría abordar contigo, Santiago. Nos pregunta Matías, ¿cómo se vincula el mapeo del viaje de usuario con las medidas de satisfacción en uno o varios puntos de contacto? Y si se mide en cada punto de contacto o solo se mide una sola vez en todo el viaje. ¿Me repites la primera parte de la pregunta? Súper. ¿Cómo se vincula el mapeo del viaje de usuario con las mediciones de satisfacción? Si es que esto se vincula en varios puntos de contacto o solo en uno, se mide solo una vez en todo el viaje. ¿Cómo medimos esa satisfacción? Mira, hay diferentes ejemplos. Nosotros, por ejemplo, ayer veíamos el ejemplo de la encuesta de Alemania, que tiene como una encuesta que hace la Oficina Nacional de Estadística, y ellos lo que hacen es que definen los diferentes eventos de vida, y miden la satisfacción para cada evento. O sea, tienen como todo el mapa digamos, desde el inicio hasta el final lo que debe pasar. Este mapa está muy claro, y al final, digamos, el resultado es la solución del problema, como que es un enfoque donde hay un problema, y al final es la satisfacción sobre la medición de ese problema. De alguna manera, esto del viaje de usuario también es una búsqueda que el servicio sea lo que llamamos en inglés, perdón, es seamless, de alguna manera, que el usuario, digamos, tenga no perciba que la interacción, digamos, es muy fina, y que básicamente sienta que es la solución de su problema lo que importa y no quién lo hace. Entonces, por eso, digamos, que ellos lo hacen al final. Hay otros ejemplos donde finalmente, y también porque muchas veces es difícil romper, digamos, los hilos, hay mediciones intermedias, pero estas mediciones intermedias, digamos, no deberían ser muchas. Súper, muchas gracias, Santiago. Tenemos otra pregunta de Karina, que nos pregunta si ¿solo se enfocan en el viaje de usuario o por tipo de usuario, propios, internos, externos? Es que hacen ese tipo de diferenciaciones. O sea, los ejemplos que nosotros conocemos, digamos,
hasta donde yo los conozco, no hacen esa diferenciación de los usuarios, sino toman, digamos, o sea, no entiendo muy bien a qué se refiere con internos, externos. Entonces, digamos, hay solo un tipo de evento que tiene, digamos, un recorrido para su solución, que está delimitado, digamos, como si fuera un mapa. Estos son los pasos que deberían ser muy claros, muy claros para el usuario y donde, digamos, él debería saber exactamente qué hacer en cada momento. Y debería, como lo decía anteriormente, debería ser una interacción donde la carga, digamos, no esté en él, de saber cómo interactuar con la administración y donde de tener que comprender, digamos, el funcionamiento burocrático, sino donde todo sea muy simple, muy, muy práctico de alguna manera. Nosotros veíamos, por ejemplo, en Francia hay una cosa que es muy interesante y que ellos también están muy avanzados en la medición de diferentes barómetros de la satisfacción de los servicios. Y es que hacen por ejemplo, cosas como le dan a la gente la posibilidad de poner online formularios o formas gubernamentales que consideran muy complejas. Y entonces ahí el gobierno lo que tiene que hacer es o hacen es como que construyen un grupo focal donde revisan ese formulario con los usuarios, les dan la oportunidad de ver cómo simplificarlo, cómo hacerlo claro, cómo desburocratizarlo, si se puede decir, para que en el momento en que ellos lo tengan que llenar sea una cosa muy intuitiva, muy fácil. Entonces, ese, por ejemplo, es un tipo de ejemplo de cómo simplificar las diferentes etapas a llegar a un viaje de usuario que sea muy suave en su discurrir. Súper. Santiago, alcanzamos a hacer una preguntita más, que tenemos muchas aquí, pero hemos tenido que ir seleccionando. Nos preguntan si es que, ¿qué tipo de recomendaciones harías para las instituciones públicas y cómo podemos incentivar la confianza y la satisfacción como instituciones públicas? ¿Qué recomendaciones nos haría a todos estos funcionarios que participan y que son parte de esta organización? Bueno, nosotros hicimos un reporte sobre todo este tema que salió en junio pasado. Ese reporte, digamos, de alguna manera, una de las grandes tendencias que identifica es que no es una sorpresa lo que voy a decir, pero que aplica en general para buena medida, para la mayoría de los países de la OCDE, es que hay una gran desconexión entre las personas y las instituciones públicas, en el sentido de que en buena medida las instituciones, las personas no perciben que las instituciones trabajen para ellas. Entonces, yo sí creo que hay todo un trabajo que hay que hacer para acercarse a las personas, digamos, para bajar barreras en el acceso, si hablamos de servicios, para que la gente sienta que su retroalimentación, su feedback es tomado en cuenta y no que es una cosa que es como una parte de un procedimiento. Y, digamos, también para encontrar a aquellas personas que ni siquiera estamos midiendo porque están por fuera del grupo que responde a encuestas y que son las que tienden digamos, que pueden tener más tendencia hacia polarizarse y hacia, digamos, quedar completamente por fuera de acceso a servicios y de interacción con las instituciones públicas. Entonces, ahí hay varias cosas, digamos que es una pregunta muy gruesa. El reporte nuestro se llama Building Trust for Reinforcing Democracy, salió junio pasado y presenta los resultados de la encuesta que hicimos, que muestran unos resultados para 22 países. Entonces ahí está, digamos, pero un poco, algunas de las cosas que te comenté son de las que están en el reporte. Perfecto, muchas gracias Santiago. La vamos a compartir en el enlace de esta charla, la publicación para que tengan acceso todas las personas que nos acompañaron hoy día.
aprovechar de agradecer la audiencia. No sé si tenemos tiempo para una pregunta más. ¿Tú nos cuentas, Santiago? ¿O si estamos...? Sí, sí que, bueno, la última puede ser. La última puede ser, perfecto. Nos preguntan también si es posible comparar el concepto de confianza entre distintos países y si es que estas mediciones que hacemos son efectivamente comparables. A ver, esa es otra buena pregunta. Sí, o sea, claramente el tema de hacia dónde va la pregunta es hacia que las diferencias culturales pueden tener un efecto en lo que es la confianza. Cierto, o sea, hay sociedades donde el punto de partida es más bajo, otras donde es más alto, y esto necesariamente, digamos, tiene un efecto en las percepciones y en la interacción con las instituciones públicas. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es comparar grupos similares y ver la evolución en el tiempo. Y ver cómo la confianza, digamos, mejora o desmejora y cómo estamos, digamos, respecto a los que son más comparables con nosotros. Para eso, obviamente, las series de tiempo son muy importantes y nosotros, digamos, hicimos un esfuerzo muy grande para controlar, digamos, por todos estos factores que pueden ser denominados, digamos, culturales. Obviamente nunca es un control perfecto, pero lo que sí es que claramente hay comparaciones que son pertinentes y hay tendencias que son preocupantes o alentadoras y es importante trabajar sobre esos puntos. No deja de ser, y como lo mostraba en la otra presentación, digamos, uno de los resultados más importantes del trabajo de las administraciones públicas es la generación de confianza. Y ese debería ser, y es en muchos países de la OCDE, un objetivo de todas las administraciones públicas, de todos los gobiernos. Muchas gracias, Santiago. Ahí compartimos en el chat el estudio para que todos los innovadores puedan acceder a él. También lo vamos a dejar en conjunto con la grabación de este webinar en la sesión. Te queremos agradecer muchísimo tu tiempo, la dedicación, las recomendaciones para todos estos más de 70 innovadores públicos que están viendo esta sesión. Con esto damos el cierre y te agradecemos profundamente de haber podido sumarte a este encuentro de innovadores públicos. Queremos también invitar a todos los que están en línea a sumarse ya a la sesión que viene más tarde, posterior al almuerzo. Les quiero compartir qué va a estar ocurriendo. Luego vamos a tener este círculo de experiencias en la tarde, posterior al almuerzo, cuando ya estemos listos, preparados. Vamos a terminar con un círculo de experiencias que básicamente va a estar compuesto de funcionarios públicos reales que nos van a estar contando cómo viven sus experiencias de innovación en primera persona y ustedes van a poder estar charlando y conversando con ellos. Así que los dejamos invitadísimos para que podamos sumarnos a esa sesión. Por nuestra parte, nada más que agradecerte, Santiago, agradecerle a todos los que están conectados y nos vemos en el bloque de la tarde entonces para terminar este encuentro de innovadores públicos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que estés muy bien. Un gusto, Santiago, que estés muy bien. Nos vemos.